Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi madre me echó de casa a los 16 por tener novio, ahora exige que regale mi casa del lago a mi hermana embarazada e intentaron allanarla. Tenía apenas 16 años cuando mi madre me echó de casa. No fue por consumir drogas, ni por robar, ni por nada parecido. Fue simplemente por tener un novio. Recuerdo vívidamente aquella noche cuando lo descubrió. Estaba furiosa, gritando sobre cómo yo era una vergüenza, y cómo iba a deshonrar a nuestra familia. Intenté razonar con ella, explicarle que no era nada serio. Pero se negó a escucharme. Hizo mi maleta apresuradamente, me la puso en las manos y me dijo que me las arreglara por mi cuenta ya que aparentemente me creía lo suficientemente adulta. En ese momento, mis opciones eran limitadas. Me quedé en el sofá de una amiga durante varias semanas mientras seguía asistiendo a la escuela, y comencé a trabajar en un restaurante. No era nada glamoroso y definitivamente no era fácil, pero me permitió mantenerme a flote. Trabajé turnos dobles, ahorré cada centavo posible y finalmente conseguí mi diploma. Fueron años de lucha y sacrificio, pero logré salir adelante. Al cumplir los 28 años, tenía un trabajo estable en el sector financiero, y suficientes ahorros para comprar algo con lo que siempre había soñado. Una pequeña casa de vacaciones junto al lago. Esa casa representaba mucho más que una simple propiedad para mí. Era el símbolo de todo lo que había soportado y superado. No era inmensa ni lujosa, pero era completamente mía. Pasaba los fines de semana allí, sentada en el porche con una taza de café, sintiendo que finalmente había alcanzado cierta paz en mi vida. Mi hermana menor, Lisa, siempre fue la favorita. Era la niña de los ojos de mi madre. La que nunca podía equivocarse. Cuando quedó embarazada durante su segundo año de universidad, la reacción de mi madre fue completamente diferente a cuando yo simplemente tuve un novio. En lugar de indignación, mostró empatía. Sí, Lisa había cometido un error. Pero solo era una chica joven. Mamá la recibió en casa con los brazos abiertos y dejó todo de lado para ayudarla. El novio de Lisa, Danny, no era precisamente un buen partido. No trabajaba, carecía de ambiciones y se conformaba con vivir a costa de Lisa y de mi madre. Sin embargo, a mamá le encantaba hablar sobre cómo iban a salir adelante juntos y cómo su bebé uniría aún más a la familia. Durante años, dejé pasar estas diferencias de trato. No visitaba con frecuencia, pero seguía enviando regalos para cumpleaños y festividades. Intenté mantener algún tipo de conexión aunque cada conversación con mamá parecía un sutil recordatorio de que yo no era tan importante como Lisa. La llamada llegó un domingo por la mañana mientras disfrutaba de mi café en la casa del lago. Supe inmediatamente que algo ocurría cuando vi el nombre de mamá en la pantalla. Nunca llamaba a menos que necesitara algo. Comenzó con una charla trivial, preguntándome cómo estaba y qué había estado haciendo últimamente. Pero no tardó mucho en ir al grano. Lisa y Danny iban a casarse y necesitaban un lugar donde vivir. Le pregunté por qué me estaba contando esto, y fue entonces cuando soltó lo que realmente quería. Quería que les regalara mi casa del lago como obsequio de bodas. Argumentó que necesitaban un impulso y que mi casa sería perfecta para criar al bebé. Continuó hablando sobre cómo no podían permitirse alquilar un lugar decente y cómo Danny realmente estaba intentando encontrar trabajo. No podía creer lo que estaba escuchando. Le dije claramente que la casa no estaba disponible. Le expliqué que había trabajado duramente para comprarla y que significaba mucho para mí. No le importó en absoluto. Respondió que estaba siendo egoísta y que la familia debía apoyarse mutuamente. Me recordó que Lisa tenía un bebé en quien pensar mientras que yo no tenía hijos. Por lo tanto, según ella, yo no necesitaba la casa tanto como ellos. Le pregunté dónde había estado toda esa preocupación por la familia cuando yo tenía 16 años y me quedé sin hogar. Su respuesta fue que aquello había sido diferente porque yo me lo había buscado. La conversación escaló rápidamente. Me acusó de guardar rencor y dijo que estaba castigando a Lisa por algo que no era su culpa. Le respondí que las decisiones de Lisa eran su propia responsabilidad. No iba a sacrificar mi estabilidad, conseguida con tanto esfuerzo, por sus errores. Al final de la llamada, mamá estaba gritando, diciendo que no podía creer lo insensible que me había vuelto. Colgó, pero no sin antes decirme que esperaba que reconsiderara mi posición. Le dije que no lo haría. Durante los días siguientes, comencé a recibir mensajes de Lisa. Decía que no podía creer que fuera tan cruel, y que básicamente estaba condenando a su hijo a una vida de pobreza. Danny también intervino, enviándome un largo mensaje sobre cómo siempre me había admirado y esperaba que viera el panorama completo. Les respondí que no podía creer lo injustos que estaban siendo al traer un niño al mundo en su situación actual, y que yo apenas estaba considerando tener uno. Era casi risible cómo intentaban hacerme sentir culpable para que renunciara a mi hogar. Pero no me estaba riendo, estaba furiosa.
La gota que colmó el vaso fue cuando mamá me envió un extenso mensaje, detallando todas las razones por las que le debía esto a Lisa. Habló sobre cómo yo era la exitosa, cómo tenía más que suficiente y cómo Lisa solo necesitaba un poco de ayuda para volver a encaminarse. Sabía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría la situación. Pero también sabía que esto no terminaría aquí. Ni mamá ni Lisa eran del tipo que aceptan un no como respuesta. Actualización 1. Pensé que las llamadas y los mensajes eran malos, pero no fueron nada comparados con lo que sucedió después. Su siguiente movimiento llevó las cosas a un nivel completamente nuevo. Acababa de terminar un largo día de trabajo. Estaba deseando ir a la casa del lago durante el fin de semana para relajarme y despejar mi mente después de todo el drama con mamá y Lisa. Cuando mi teléfono vibró, casi lo ignoré, pero algo me dijo que debía revisar. Era una notificación de mi aplicación de seguridad para el hogar, informándome que había habido movimiento en la propiedad. Abrí la transmisión en vivo, y sentí que el estómago me daba un vuelco. Lisa y Dani estaban en mi porche, manipulando la puerta. Podía ver a Dani sosteniendo una palanca intentando forzar la cerradura mientras Lisa permanecía detrás de él, mirando nerviosamente a su alrededor. No podía creer lo que estaba viendo. Mis manos temblaban mientras llamaba al departamento de policía local. Expliqué la situación y les pedí que enviaran a alguien inmediatamente. El operador me aseguró que los oficiales estaban en camino, pero esos pocos minutos se sintieron como horas. Mientras los observaba a través de la cámara, podía escuchar débilmente sus voces en la transmisión. Lisa instaba a Dani a que se apresurara, diciendo que no podían ser descubiertos. Dani le respondió bruscamente, diciendo que era culpa de ella que tuvieran que hacer esto porque no había logrado convencerme de entregar la casa. Cuando llegó la policía, Lisa y Dani entraron en pánico. Intentaron huir, pero era demasiado tarde. Los oficiales los detuvieron y los interrogaron allí mismo en el porche. Podía oír a Lisa sollozando, diciéndoles a los oficiales que todo era un malentendido y que creía que tenía permiso para estar allí. Proporcioné a los oficiales acceso a las grabaciones de seguridad, que mostraban claramente a Dani, intentando entrar por la fuerza. Terminaron arrestándolo por intento de allanamiento, y Lisa fue arrestada como cómplice. Todo el incidente me dejó conmocionada. No podía comprender hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Ya no se trataba solo de la casa. Se trataba de la falta de respeto absoluto hacia mí, y hacia todo por lo que había trabajado. Al día siguiente, mamá me llamó furiosa. Dijo que había exagerado completamente al involucrar a la policía. Y que debería haberlo tomado con más ligereza porque, según sus palabras, eran solo unos chicos. Le respondí que los chicos no deberían estar teniendo hijos ni entrando por la fuerza en casas ajenas. Le recordé que Lisa era una mujer adulta, futura madre y alguien que estaba a punto de casarse. Le pregunté cuánto tiempo más iba a seguir justificándola. A mamá no le gustó mi respuesta, y me acusó nuevamente de ser insensible, añadiendo que si realmente me importara la familia, no habría escalado la situación. Le dije que fueron Lisa y Dani quienes escalaron las cosas al intentar entrar por la fuerza en mi casa. Le dije que, ya que le gustaba tanto usar el argumento de la familia, debería reconsiderar llamarme familia porque ella me había excluido hace mucho tiempo. La conversación terminó con mamá colgándome de nuevo. Ya estaba acostumbrada a eso. Actualización 2. Las consecuencias del intento de allanamiento fueron peores de lo que esperaba. Lisa dejó de llamar y enviar mensajes, lo cual honestamente agradecí, pero mamá intensificó sus esfuerzos. Comenzó a llamar todos los días, dejando mensajes de voz que iban desde súplicas entre lágrimas hasta rabia descontrolada. En cierto momento, incluso apareció en mi apartamento sin previo aviso. Cuando abrí la puerta, se lanzó directamente a un discurso sobre cómo yo estaba destruyendo a la familia. Dijo que Lisa estaba devastada. Que Dani estaba humillado y que yo era la única que podía arreglar las cosas. Me suplicó que retirara los cargos contra Dani y Lisa y les permitiera tener la casa. Le dije que no iba a retirar nada, y que la casa estaba fuera de discusión. Añadí que estaba cansada de ser el chivo expiatorio de sus malas decisiones. Fue entonces cuando jugó su carta más importante. Dijo que si no hacía esto por Lisa, me arrepentiría por el resto de mi vida. Afirmó que la familia era lo único que teníamos, y una vez que se perdía para siempre. Sus palabras me afectaron más de lo que esperaba, y por un breve momento me pregunté si estaba siendo demasiado severa. Pero luego recordé todo por lo que había pasado. Ser expulsada a los 16 años, luchar por construir una vida desde cero y nunca recibir ayuda de nadie. Le pregunté si alguna vez se había arrepentido de echarme a los 16 años, porque ciertamente no lo parecía. Empezó a tartamudear. Le dije a mamá que la familia funcionaba en ambas direcciones, y que no iba a sacrificarme por personas que nunca habían estado ahí para mí.
Me miró como si le hubiera dado una bofetada. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta de golpe tras ella. Después de que se fue, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había hecho lo correcto, pero aún era difícil enfrentarme a ella de esa manera. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de texto de Lisa. Fue breve y directo. Has arruinado mi vida. No respondí. Sabía que no tenía sentido. Pero luego me sentí tentada y le contesté, tú estás arruinando la vida del niño, dalo en adopción. Incluso yo sabía cómo jugar al juego de la culpa. Durante los días siguientes, me centré en mí misma. Pasé más tiempo en la casa del lago tratando de encontrar paz en la tranquilidad y la soledad. Pero la sensación persistente de que esto no había terminado seguía apareciendo. Actualización 3. Efectivamente, mamá y Lisa tenían un último truco bajo la manga, y fue algo que nunca vi venir. Pensé que el incidente del allanamiento y la dramática visita de mamá habían sido el punto culminante de este desastre, pero estaba equivocada. Justo cuando creía tener algo de tranquilidad, Lisa y Dani consiguieron llevar las cosas a un nuevo mínimo. Todo comenzó con una serie de publicaciones en redes sociales. Lisa recurrió a sus cuentas para retratarme como la villana de toda esta situación. Escribió sobre cómo yo estaba acaparando una casa de vacaciones mientras ella, una futura madre en apuros, estaba al borde de quedarse sin hogar. Convenientemente omitió la parte sobre el intento de allanamiento, su arresto y cómo mamá había pagado la fianza para sacarlos. Las publicaciones estaban cargadas de melodrama. Compartió fotos suyas con aspecto lloroso, parada frente a un pequeño apartamento, y con textos que pedían compasión. Decía que no podía creer que su propia hermana le diera la espalda durante un momento tan crítico. Las reacciones fueron mixtas. Algunas personas, principalmente conocidos mutuos, la criticaron por ventilar asuntos familiares en línea, pero otros, sus amigos, los amigos de Dani, e incluso familiares lejanos, salieron rápidamente en su defensa. Decían cosas como, la familia debe apoyarse mutuamente sin importar qué, y que yo debería avergonzarme de mí misma. Mamá no fue sutil sobre su posición, intervino en las publicaciones de Lisa, apoyándola y diciendo que no podía creer lo insensible que me había vuelto. Al principio lo ignoré. Pensé que las personas que conocían la verdad no se creerían la historia lastimera de Lisa. Y los que no la conocían, no eran mi problema. Pero entonces Lisa cruzó una línea. Publicó una fotografía de mi casa del lago con un pie de foto que decía algo así como: esta es la casa que mi egoísta hermana está guardando para sí misma mientras yo lucho por mantener un techo sobre mi cabeza. La foto claramente había sido tomada justo antes de que los arrestaran. Era de baja calidad, pero la casa era inconfundible. Me di cuenta con una sensación nauseabunda que Lisa debió haberla tomado durante el intento de allanamiento. Los comentarios explotaron. La gente comenzó a especular sobre dónde estaba la casa y cuánto valía. Algunos incluso bromearon sobre presentarse ellos mismos allí para reclamarla para Lisa. Fue entonces cuando supe que ya no podía permanecer en silencio. Contacté a un abogado para ver cuáles eran mis opciones. Me aconsejó solicitar una orden de restricción contra Lisa y Dani, citando el allanamiento y el acoso en redes sociales. También sugirió enviar una carta de cese y desistimiento para que Lisa eliminara las publicaciones. La orden de restricción se concedió rápidamente, dada la evidencia que tenía, pero el daño ya estaba hecho. Sentí que mi privacidad había sido violada de la peor manera, y ya no se trataba solo de la casa. Se trataba de protegerme de personas que claramente no tenían límites. Después de que se emitió la orden de restricción, Lisa finalmente dejó de publicar sobre mí en línea, pero eso no significaba que el drama hubiera terminado. En cambio, mamá decidió tomar el asunto en sus propias manos. Apareció en mi casa del lago, sin previo aviso, un sábado por la mañana. Estaba afuera, cuidando el jardín cuando escuché su auto llegar. No la había invitado, y ciertamente no quería lidiar con ella. Pero sabía que ignorarla solo empeoraría las cosas. Mamá no perdió tiempo en ir directamente al tema. Dijo que estaba allí para hacerme entrar en razón. Porque, en sus palabras, yo había destruido mi relación con Lisa y arruinado la reputación de la familia. Se lanzó a un largo discurso sobre cómo la familia debía mantenerse unida, cómo Lisa estaba luchando, y cómo yo le había dado la espalda cuando más me necesitaba. Dijo que estaba siendo egoísta, acaparando mi éxito, mientras Lisa se hundía. La dejé hablar un rato, principalmente porque necesitaba tiempo para ordenar mis pensamientos. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, le dije que no iba a disculparme por proteger lo que era mío. Le recordé que Lisa había intentado entrar por la fuerza en mi casa, que Dani y ella habían sido arrestados, que Lisa me había humillado públicamente en línea y que ella los había apoyado.
Le pregunté cómo se suponía que todo eso me haría sentir inclinada a ayudarlos. Mamá lo desestimó como si no fuera gran cosa. Dijo que Lisa solo estaba desesperada y no sabía qué más hacer. Añadió que yo debería entender, porque después de todo, yo también fui joven e imprudente una vez. Esa fue la última gota. Le dije a mamá que había una gran diferencia entre ser joven y cometer errores, y ser un adulto que se niega a asumir la responsabilidad de sus acciones. Le recordé que cuando yo tenía la edad de Lisa, no recibí ninguna ayuda ni simpatía. Me echaron de casa por tener un novio. Mamá intentó interrumpirme, pero no se lo permití. Le dije que durante años, había trabajado duramente para construir una vida por mí misma sin ayuda de nadie. No iba a permitir que Lisa y Dani me quitaran eso solo porque no podían organizarse. La conversación rápidamente se volvió acalorada. Mamá me acusó de estar amargada y guardar rencores. Dijo que estaba castigando a Lisa por algo que había ocurrido hace años, y que necesitaba dejarlo ir por el bien de la familia. Le respondí que ese no era el caso en absoluto. Dije que simplemente estaba defendiéndome por primera vez en mi vida, y que si ella y Lisa no podían manejarlo, era su problema, no el mío. Le sugerí que debería echar a Lisa o cederle su casa ya que era una madre tan abnegada. Mamá se marchó furiosa, pero mientras se alejaba en su auto, sentí alivio. En los días que siguieron, no supe nada de mamá o Lisa, lo que fue un cambio bienvenido. Me concentré en volver a mi rutina normal, pero no pude librarme de la sensación de que esto aún no había terminado. Actualización 4. Me senté frente a mi escritorio, mirando la pantalla en blanco. Una tormenta de emociones bullía dentro de mí: ira, frustración, tristeza y, sobre todo, agotamiento. Mamá y Lisa habían distorsionado tanto la narrativa que conocidos mutuos habían comenzado a contactarme, instándome a reconsiderar mi decisión. Algunos de sus mensajes eran francamente crueles. Quedó claro que permanecer en silencio ya no era una opción. Si querían retratarme como la villana, tenía todo el derecho de contar la verdad. Con un profundo suspiro, comencé a escribir, exponiendo todo de la manera más clara y honesta que pude. Comencé desde el principio, explicando cómo me habían echado de casa a los 16 años por el crimen de tener un novio. Describí los años que pasé luchando para llegar a fin de mes, trabajando hasta tarde mientras terminaba la escuela secundaria, y, finalmente, construyendo la carrera que me permitió ahorrar para la casa del lago. Luego dirigí mi atención a Lisa. Revelé cómo había quedado embarazada en la universidad, abandonado los estudios y regresado a casa con su novio, Dani, quien no tenía trabajo ni intención de encontrar uno. Relaté cómo habían pedido repetidamente ayuda, primero a mamá, y luego a mí, a pesar de no haber hecho nada para ganar mi confianza o respeto. Finalmente, abordé el punto de quiebre, su intento de allanar mi casa de vacaciones. Describí la situación, la pura audacia de sus acciones y cómo mamá lo había desestimado como una imprudencia juvenil. Para dejarlo absolutamente claro, añadí que la casa del lago era mía y solo mía, comprada con mi dinero duramente ganado después de años de sacrificio. Escribí que no tenía ninguna obligación, legal, moral o de otro tipo, de entregarla a nadie, especialmente no a personas que me habían tratado como poco más que una red de seguridad. Leí la publicación 3 veces antes de pulsar el botón de publicar. Era directa, pero no cruel. Era objetiva, pero no carente de emoción. No buscaba simpatía, solo quería aclarar las cosas. En cuestión de minutos, la publicación comenzó a ganar atención. Los comentarios empezaron a llegar, y por primera vez sentí una sensación de validación. Extraños expresaban su apoyo, condenando el comportamiento manipulador y el sentido de derecho que había soportado. Algunas personas compartieron sus propias experiencias similares con dinámicas familiares tóxicas, mientras que otras ofrecieron consejos o palabras de aliento. Algunos preguntaron por qué no había cortado el contacto antes, y honestamente, no tenía una buena respuesta. Tal vez había mantenido la esperanza de que las cosas mejorarían, tal vez había tenido miedo de las consecuencias, pero ahora, mientras veía cómo se difundía la verdad, me sentía más ligera. Por supuesto, no todos eran comprensivos. Algunos familiares sugirieron que debería haber mantenido el asunto en privado. Les dije que si no se callaban, publicaría a continuación los mensajes que me habían enviado. Parte de mí sintió una punzada de culpa, pero luego recordé cuán públicamente Lisa y mamá habían hecho su campaña contra mí. Habían elegido involucrar a otros y utilizar medias verdades y mentiras descaradas en mi contra. Simplemente me estaba defendiendo. Las consecuencias fueron rápidas. Lisa fue la primera en reaccionar. Inundó mi teléfono con furiosos mensajes, acusándome de arruinar su reputación y de poner en peligro su futuro y el de Dani. Me pregunté, ¿qué futuro? Mamá no se quedó atrás, sus mensajes eran menos enojados y más suplicantes.
Me rogó que eliminara la publicación, alegando que humillaría a la familia y crearía una brecha que no podría repararse. Le dije que solo porque yo me había mantenido callada, ellas habían ido y me habían hecho todo esto. Le advertí que si volvían a atacarme, no me contendría. Más tarde esa noche, recibí una llamada de una amiga mutua que había visto la publicación. Me dijo que Lisa y Dani estaban en pánico. Dani amenazaba con demandarme por difamación. No pude evitar reírme de lo absurdo. Todo lo que había escrito era verdad, y tenía las capturas de pantalla para probarlo. Pero, ¿con qué dinero me demandaría de todos modos? Mientras me acostaba esa noche, sentí una sensación de paz. Todos ustedes tenían razón. Ya no debería ser un objetivo fácil. Actualización 5. Era tarde en la noche cuando sonó mi teléfono, el nombre de Lisa parpadeando en la pantalla. Por un momento consideré dejarlo ir al buzón de voz, pero atendí, preparada para cualquier andanada de acusaciones que pudiera lanzarme. Tenía la grabadora encendida. En lugar de eso, lo que escuché fueron sollozos. No sus habituales lágrimas manipuladoras, sino un llanto profundo y desgarrador que me hizo pausar. Antes de que pudiera siquiera preguntar, Lisa comenzó a hablar, o más bien a lamentarse. Dani había terminado con ella. Había empacado sus cosas y se había ido, culpándola por todo. La reacción negativa a mi publicación, su falta de estabilidad y la creciente presión de su próxima boda. Dijo que él le había dicho que era tóxica, y que ya no podía soportarla. Sus palabras estaban interrumpidas por hipos y jadeos mientras seguía repitiendo lo mismo. Dijo que no sabía qué hacer. Estaba asustada y sola, y no creía que pudiera criar a un niño por su cuenta. Por un momento fugaz casi sentí lástima por ella, pero luego resurgió la ira, burbujeando con una intensidad que me sorprendió incluso a mí. Respiré profundamente tratando de mantener mi voz firme, pero las palabras salieron afiladas y frías. Le dije que no tenía a nadie más que culpar excepto a sí misma. Había elegido traer un bebé al mundo sin ningún plan, sin pensar en las consecuencias y con un hombre que claramente era incapaz de ser un compañero de apoyo. Le pregunté qué había estado pensando, si realmente creía que Dani, que no podía mantener un trabajo o asumir la responsabilidad de sí mismo, iba a transformarse mágicamente en un esposo y padre confiable. Ella trató de interrumpirme, pero yo no había terminado. Le recordé que había pasado semanas atacándome, tratando de hacerme sentir culpable para que le entregara algo por lo que había trabajado incansablemente. Le pregunté si había estado en su sano juicio cuando decidió entrar por la fuerza en mi casa, cuando estuvo allí con Dani y pensó que era aceptable intentar tomar lo que no era suyo. A estas alturas, sus sollozos se habían calmado, reemplazados por un silencio casi aturdido, pero yo no había terminado. Le dije que la vida no era un cuento de hadas donde todos los demás arreglan tus errores. Le pregunté cómo planeaba cuidar de un niño cuando ni siquiera podía cuidar de sí misma. Pensaba que mamá iba a aparecer y resolver todos sus problemas. O seguía aferrándose a la ilusión de que yo acudiría en su rescate a pesar de todo lo que me había hecho pasar. Finalmente encontró su voz, débil y temblorosa, acusándome de ser fría como una piedra. Dijo que yo no entendía lo difícil que era su vida y cuánta presión tenía. No pude evitar reírme. Le dije que sabía exactamente cuán difícil podía ser la vida, porque la había vivido. Le recordé con firmeza cómo me habían echado a los 16 años, dejándome valerme por mí misma sin red de seguridad. Nadie a quien llamar pidiendo ayuda. Le dije que la diferencia entre nosotras era que yo había asumido la responsabilidad de mi vida, y había hecho algo con ella, mientras que ella había pasado la suya culpando a todos los demás por sus errores. La línea volvió a quedarse en silencio, pero esta vez no esperé una respuesta. Había dicho todo lo que necesitaba decir. Con un comentario final contundente sobre cómo era hora de que madurara, colgué el teléfono y solté un largo suspiro tembloroso. No sentí culpa, ninguna duda persistente. Lisa había tomado sus decisiones, y ahora estaba enfrentando las consecuencias. No era mi trabajo arreglar su vida, y no iba a disculparme. Actualización 6. Estaba a punto de relajarme para la noche cuando sonó el timbre. Mirando el reloj, fruncí el ceño. Era tarde y no esperaba a nadie. Cuando miré por la mirilla se me hundió el estómago. Era mamá. Con un suspiro, abrí la puerta pero no me hice a un lado para dejarla entrar. Estaba allí viéndose más desaliñada de lo que jamás la había visto. Sus ojos recorrían el lugar como si estuviera ensayando qué decir. Crucé los brazos y esperé, pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, la detuve. Si estás aquí para sermonearme sobre Lisa o rogarme que arregle su desastre, le dije, ahórrate el aliento. Su boca se abrió y cerró como un pez fuera del agua, claramente tomada por sorpresa, pero no la dejé recuperarse.
Arremetí contra ella con todo lo que había estado guardando durante años. Le dije que había sido la peor madre que podría haber imaginado. Le pregunté cómo pudo echarme a los 16 años por algo tan trivial como tener un novio, arrojándome a los lobos sin pensarlo 2 veces. Le pregunté cómo podía dormir por las noches sabiendo que me había dejado valerme por mí misma siendo adolescente, mientras a Lisa se le daba oportunidad tras oportunidad de equivocarse sin consecuencias. Sus manos temblaban y trató de balbucear una excusa sobre estar bajo estrés en aquel entonces, pero la interrumpí. Le dije que estar estresada no le daba derecho a abandonar a una hija mientras mimaba a otra hasta el punto de fomentar su mal comportamiento. Señalé cómo había pasado años doblegándose hacia atrás por Lisa, siempre limpiando sus desastres, y ahora tenía el descaro de presentarse en mi puerta, esperando que yo hiciera lo mismo. La vi estremecerse cuando mi voz se elevó. Le dije que ya no iba a ser el chivo expiatorio de la familia y si pensaba que podía hacerme sentir culpable, estaba completamente equivocada. Finalmente encontró su voz, aunque temblorosa, intentando decir que yo estaba siendo injusta, que había cometido errores pero que solo estaba tratando de mantener a la familia unida. Me reí amargamente y le dije que si quería mantener a la familia unida, debería haber comenzado por tratar a sus hijos por igual, en lugar de convertirme en la villana mientras pintaba a Lisa como la víctima indefensa. Su rostro se desmoronó, pero no sentí ninguna compasión. Le dije que este era su desastre para lidiar, no el mío, y que si alguna vez intentaba presentarse en mi puerta de nuevo con esta tontería, la denunciaría por acoso. Intentó protestar diciendo que solo estaba tratando de ayudar a Lisa, pero no iba a tolerarlo. Le dije que era su problema que hubiera estado ayudando solo a una hija desde siempre. No iba a permitir que ella o Lisa lo destruyeran. Estaba allí, aturdida en silencio, su boca abriéndose y cerrándose como si quisiera decir algo pero no pudiera encontrar las palabras. No le di la oportunidad de recuperarse. Con una última mirada fulminante, cerré la puerta de golpe en su cara. Sabía que probablemente me pintaría como la villana ante cualquiera que quisiera escuchar, pero he decidido cortar todo contacto con todos ellos.